El nacimiento de Jesús, la luz que vino al mundo. Hace más de 2000 años, bajo el vasto cielo de Oriente Medio, el mundo vivió días de gran expectación. El Imperio Romano extendió su despiadado dominio sobre naciones y pueblos. Sus caminos de piedra atravesaban desiertos y montañas, sus legiones marchaban con estandartes rojos ondeando al viento, y sus impuestos pesaban mucho sobre los hombros de quienes vivían bajo su yugo. En Israel, una pequeña provincia a orillas del Mediterráneo, el pueblo judío mantuvo viva la llama de la esperanza. En las sinagogas de paredes blancas, en los patios sombreados por olivos centenarios, en las polvorientas plazas del pueblo, resonaban las promesas antiguas. Los profetas habían anunciado, vendría un Salvador, un ungido de Dios, que restauraría la gloria de Israel y traería justicia a la tierra. Y fue en este contexto de espera y anhelo cuando Dios comenzó a tejer el mayor de todos los milagros. Nazaret era un pueblo modesto enclavado en las verdes colinas de Galilea. Sus casas eran sencillas, construidas de piedra caliza y cubiertas con tejados de paja y arcilla seca. Por los estrechos y sinuosos callejones, el olor a pan horneado se mezclaba con el aroma del romero silvestre que crecía entre las rocas. Las mujeres llevaban jarras de barro sobre sus cabezas, trayendo agua de la fuente del pueblo, mientras los hombres trabajaban en sus talleres y campos. Allí vivía Mary, una joven de aspecto sereno y corazón puro. Estaba prometida a José, un hábil carpintero y hombre de carácter recto conocido por su honestidad y devoción a Dios. Un día, mientras María estaba en su casa, una habitación sencilla con paredes encaladas, suelo de tierra y una pequeña ventana por la que entraba la luz dorada de la tarde, ocurrió algo extraordinario. Una presencia luminosa llenó la sala. El ángel Gabriel, un glorioso mensajero celestial, se le apareció. María sintió que su corazón se aceleraba. El ángel, percibiendo su miedo, habló con voz suave y poderosa: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. He aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás tu nombre Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin». Mary, con humildad y valentía que trascendían su corta edad, solo se preguntaba cómo podía ser posible, ya que no conocía a ningún hombre. El ángel explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y que el poder del Altísimo la eclipsaría. Por lo tanto, el niño que naciera sería llamado el Hijo de Dios. Y entonces, en esa humilde habitación, bajo la mirada del cielo, María pronunció las palabras que cambiarían la historia: «He aquí la sirvienta del Señor. Que se cumpla en mí según tu palabra». Cuando José supo que María estaba embarazada, su mundo se vino abajo. Era un hombre justo, que vivía su fe con sinceridad. Trabajó duro en su taller, donde el olor a madera fresca, cedro, ciprés, oliva, impregnaba el aire. Las herramientas colgaban de las paredes: sierras dentadas, cepillos de bronce, martillos con mangos gastados. Sus manos callosas sabían cómo transformar troncos en carne cruda en vigas, mesas, arados. Pero ahora, esas mismas manos temblaban de angustia. María, su prometida, llevaba en su vientre un hijo que él sabía que no era suyo. El dolor de la aparente traición era como una cuchilla. Aún así, por amor y compasión, Joseph decidió no exponerla públicamente a la humillación. Planeaba dejarla en secreto, ahorrándole la vergüenza que recaería sobre una mujer soltera embarazada en esa sociedad. Pero esa noche, mientras el viento frío de Galilea silbaba por las rendijas de la ventana y la luz parpadeante de una lámpara de aceite proyectaba sombras parpadeantes en las paredes, José tuvo un sueño. Un ángel apareció en visión, envuelto en luz divina, y dijo: «José, hijo de David, no temas tomar a María como tu esposa, porque lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». José despertó con el corazón cambiado. La confusión dio paso a la certeza. Dolor, fe renovada. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaron de rosa las colinas de Galilea, José llevó a María con él. Asumiría el papel de padre terrenal de ese niño cuyo origen era celestial. Pasaron los meses. El vientre de María creció, trayendo consigo la promesa divina. Fue entonces cuando un decreto resonó en todo el imperio. César Augusto, el emperador en Roma, había ordenado un censo. Cada hombre tenía que presentarse en la ciudad de su linaje familiar para ser registrado. José,
descendiente de la casa de David, necesitaba llegar hasta Belén en Judea, a unos 100 kilómetros al sur de Nazaret. El viaje sería largo y arduo, especialmente para Mary, que estaba en los últimos días de su embarazo. Se marcharon al amanecer de un día despejado. María montaba un burro, un animal de pasos domesticados, mientras José caminaba a su lado, guiando al animal por los caminos pedregosos. Solo se llevaron lo esencial: pieles de cuero con agua, pan de cebada, algunos dátiles secos, capas para protegerse del frío de las noches. La carretera serpenteaba entre valles verdes y colinas áridas. Pasaron por campos donde los pastores custodiaban rebaños de ovejas, por viñedos cuyas enredaderas retorcidas se extendían en filas ordenadas, por bosques de higueras y sicómoros. El sol del mediodía era implacable, haciendo que el aire parpadeara sobre las piedras blancas del camino. Por la noche, acampaban bajo el manto estrellado, encendiendo pequeños fuegos para protegerse del frío cortante de las montañas. Cruzaron el valle del Jordán, donde las aguas fluían entre orillas cubiertas de tamariscos. Escalaron las laderas pedregosas de Judea, una región más seca y rocosa que Galilea. En cada paso, María sentía el peso del niño, y José le ofrecía palabras de ánimo con ternura. Finalmente, tras días caminando, vieron a Belén. El pequeño pueblo estaba situado en una colina, sus casas de piedra blanca reflejaban la luz del sol poniente. Pero algo era diferente, multitudes llenaban las calles. Familias enteras habían venido para el censo. El zumbido de voces, el bullicio de los animales, el olor a comida y cuerpos cansados llenaban cada rincón. José, con María a su lado, llamaba de puerta en puerta buscando refugio. Las posadas, edificios sencillos con patios interiores donde se alojaban los viajeros, estaban todas llenas. «No hay lugar», repitieron los dueños, negando con la cabeza con pesar. Llegó mucha gente. No hay otro sitio donde alojarse. La noche caía rápidamente. El cielo se teñió de púrpura y naranja antes de sumirse en la oscuridad. María notó cómo las contracciones se intensificaban. Se acercaba el momento del parto. Fue entonces cuando un anfitrión, al ver la desesperación de José y el estado de María, ofreció el único espacio disponible, un establo. Era una cueva natural excavada en la roca caliza, donde los animales se refugiaban. El olor a heno, tierra húmeda y animales impregnaba el aire. Bueyes de pelaje marrón descansaban masticando su cuña, algunos burros seguían atados a estacas de madera y ovejas acurrucadas en un rincón. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes dentadas de la cueva, María dio a luz a su primogénito. No había comadronas experimentadas, ni camas cómodas, ni lujos de ningún tipo. Solo José, con manos temblorosas pero dedicadas, ayudando a María en ese momento sagrado. El bebé llegó al mundo con un llanto vigoroso que rompió el silencio de la noche. María, con lágrimas de alegría y agotamiento en los ojos, envolvió al niño con paños limpios que había traído. No había cuna, así que José improvisó. Cogió el pesebre, el comedero de madera áspera donde se colocaba la comida para los animales, lo limpió y lo forró con paja fresca y blanda. Allí, sobre esa cama improbable, estaba el Rey de los Reyes. El Hijo de Dios, esperado durante generaciones, comenzó su viaje terrenal de la manera más humilde posible. Las estrellas brillaron intensamente en el cielo de Belén esa noche, como si los propios cielos se hubieran inclinado para presenciar el milagro. En los campos alrededor de Belén, lejos de las abarrotadas calles de la ciudad, los pastores vigilaban durante la noche. Eran hombres sencillos, con piel bronceada por el sol y manos callosas por el trabajo. Vestían túnicas de lana gruesa y bastones rústicos. Sentados alrededor de un fuego rugiente y chisporroteando hacia el cielo, protegían sus bandadas de ladrones y animales salvajes, lobos que aullaban a lo lejos, chacales que acechaban en las sombras. El aire nocturno era frío y despejado. La luna creciente colgaba como una hoz plateada en el horizonte. Las ovejas dormían acurrucadas juntas, sus garabatos ocasionales rompiendo el silencio. Los pastores hablaban en voz baja, compartiendo pan y aceitunas, cuando de repente, una luz explotó en el cielo. No era el suave resplandor de las estrellas ni el destello de un relámpago. Era una luminosidad gloriosa y cegadora que convertía la noche en día. Los pastores cayeron de rodillas, protegiéndose los ojos con los brazos, aterrorizados. Los animales revolotearon, balando nerviosos.
En medio de esa luz, apareció un ángel del Señor, un ser majestuoso cuya presencia irradiaba poder y santidad. Su voz, a la vez poderosa y suave, resonó por los campos: «No temáis. He aquí, os traigo buenas noticias de gran alegría, que serán para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, te ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será una señal para ti: encontrarás a un recién nacido envuelto en pañales y tendido en un pesebre». Y entonces, como si los cielos ya no pudieran contener la celebración, una multitud de milicianos celestiales se unió al ángel. Cientos, miles de voces angelicales estallaron en alabanza: «Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra entre los hombres a quienes Él ama bien». La canción reverberaba por los valles y colinas, penetrando en los corazones de los pastores con una alegría indescriptible. Y entonces, tan repentinamente como aparecieron, los ángeles desaparecieron. La luz celestial se apagó y la noche volvió a la normalidad, pero nada sería igual. Los pastores se miraron entre sí, aún temblando, pero ahora con emoción. «Vamos rápido a Belén», dijo uno de ellos, «y veamos qué ha pasado y qué nos ha hecho saber el Señor». Dejando a sus rebaños bajo la protección de unos pocos, corrieron hacia la ciudad. Sus sandalias golpeaban el suelo pedregoso, sus capas ondeaban al viento. Llegaron a Belén jadeando, preguntando, buscando, hasta que encontraron el establo. Y ahí estaba, tal y como había dicho el ángel: María, José y el niño que yace en el pesebre. Los pastores se acercaron con reverencia. Esos hombres rústicos, considerados de bajo estatus social, fueron los primeros en adorar al Salvador. Contaron a la joven familia todo lo que habían visto y oído. Mary, a su vez, guardó todas esas palabras, meditando sobre ellas, en su corazón. Cuando se marcharon, los pastores no pudieron contener su alegría. Dondequiera que iban, por las calles aún oscuras de Belén, por los campos, por los pueblos vecinos, proclamaban lo que habían presenciado: «El Salvador ha nacido. Cristo el Señor está entre nosotros». Y todos los que los escucharon quedaron asombrados. Lejos, mucho más allá de las fronteras de Israel, en tierras orientales de vastos desiertos y ciudades antiguas, vivían sabios que estudiaban los cielos. Eran magos, estudiosos de astronomía, matemáticas y filosofía, que pasaban noches enteras observando el movimiento de las estrellas desde lo alto de torres de observación. Una noche notaron algo extraordinario: una nueva estrella de brillante excepcional había aparecido en el firmamento. No era una estrella cualquiera. Su brillantez superaba a la de todos los demás, y su posición indicaba algo de importancia profética. Consultando textos antiguos, incluidos escritos hebreos que les habían llegado, los magos entendieron: esa estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, un gobernante prometido durante siglos. Movidos por la reverencia y la curiosidad, los magos organizaron una expedición. Preparaban sus caravanas, robustos camellos cargados de provisiones, agua en pieles de cuero, tiendas de tela gruesa y tesoros dignos de un rey, oro refinado, incienso aromático de resina preciosa y mirra, una especia rara usada en ungüentos. El viaje fue largo y arduo. Cruzaron desiertos donde las dunas de arena se extendían hasta el horizonte, ondulando como un mar dorado bajo el sol abrasador. Por la noche, acampaban bajo el cielo estrellado, siempre guiados por la extraordinaria estrella que se movía ante ellos, como un faro celestial. Cruzaron ríos, pasaron por oasis verdes donde las palmeras ofrecían sombra y brotaba agua fresca de la tierra. Cruzaron montañas donde el aire escaso dificultaba respirar. Pero nada les detuvo. La estrella los guiaba. Finalmente, llegaron a Jerusalén, la gran ciudad cuyas murallas de piedra se alzaban imponentes, coronadas por torres de vigilancia. El templo de Herodes, con sus majestuosas columnas y patios de mármol blanco, dominaba el paisaje urbano. Las calles estaban llenas de comerciantes, soldados romanos, peregrinos. Los sabios empezaron a preguntar: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. La pregunta causó un gran revuelo. Llegó a oídos del rey Herodes el Grande, un gobernante cruel y paranoico que reinó por concesión de Roma. Herodes estaba preocupado. Otro rey, un rival por su trono, convocó a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, exigiendo que le dijeran dónde debía nacer Cristo. Consultaron las Escrituras y respondieron: en Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta. Y vosotros, Belén,
tierra de Judá, no sois en absoluto los menores entre las principales ciudades de Judá, porque de vosotros saldrá el guía que alimentará a mi pueblo a Israel. Herodes, disfrazando sus malas intenciones, llamó en secreto a los magos. Con voz dulce, les preguntó a qué hora exacta había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén, diciendo: Iré a preguntar cuidadosamente por el niño. Cuando lo encuentres, avísame, para que yo también pueda ir a adorarlo. Los magos se marcharon. Y he aquí, la estrella que habían visto en el este pasó delante de ellos, hasta que apareció y se puso sobre donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron con gran alegría. Siguiendo a la estrella, los magos llegaron a la casa donde ahora estaban María, José y Jesús. Ya no era el establo de la noche del nacimiento, sino una simple vivienda en Belén, paredes de arcilla seca, techo de vigas de madera, suelo de piedra fría. Cuando entraron y vieron al niño con María, su madre, esos sabios, hombres de sabio y posición, se lanzaron a adorar. Allí, delante de un niño en un hogar humilde, reconocieron la majestad divina. Al abrir sus tesoros, ofrecieron regalos extraordinarios. El oro, un metal precioso reservado para los reyes, reconocía la realeza de Jesús. El incienso, usado en la adoración de Dios, proclamaba su divinidad. La mirra, una sustancia utilizada en embalsamamientos, señalaba proféticamente el sufrimiento y la muerte que algún día enfrentaría por la redención de la humanidad. María y José recibieron a los magos con gratitud y asombro. Esos extranjeros, procedentes de tierras lejanas, confirmaron lo que los ángeles habían anunciado: el chico era especial, su propósito trascendía fronteras y naciones. Tras adorarle, los magos se prepararon para regresar. Pero durante la noche, Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Al darse cuenta del peligro, tomaron otra ruta de regreso a su tierra, alejándose de Jerusalén. Y así, en medio de la sencillez de un pesebre y la humildad de una familia joven, Dios entró en la historia humana de la manera más inesperada. No con fanfarrias de trompeta en palacios dorados, no con ejércitos marchando bajo estandartes triunfantes, sino como un bebé indefenso, nacido entre animales, anunciado primero a los más humildes, pastores olvidados en los campos. Ese niño, Jesús, fue la luz que vino al mundo. Una luz que no brillaba para deslumbrar, sino para iluminar el camino de los perdidos. Una luz que no excluía, sino que acogía, judíos y gentiles, ricos y pobres, sabios y sencillos. Los profetas habían hablado. Las promesas se cumplieron. El Salvador nació no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Crecería en sabiduría y gracia. Enseñaría sobre el amor, el perdón y la justicia. Curaría a los enfermos, consolaría a los afligidos, daría la bienvenida a los pecadores. Y algún día, ofrecería su propia vida como sacrificio perfecto, para que todos los que creyeran en él pudieran tener vida eterna. Pero todo empezó ahí, en aquella noche estrellada en Belén, con el llanto de un bebé resonando contra las paredes de piedra de un establo, con pastores llenos de alegría, con los sabios arrodillados en adoración, con Mary guardando todas estas cosas en su corazón. La luz brillaba en la oscuridad, y la oscuridad no la venció. Nunca ganarían. Esta es la historia de la Navidad. La historia de cómo Dios, en su amor infinito, llegó a habitar entre nosotros. Y esta luz, encendida durante más de 2000 años, sigue brillando hoy, iluminando corazones, transformando vidas, llevando esperanza a todos los que la reciben. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra entre los hombres a quienes Él ama.